Bueno, tenemos la oportunidad de entrevistar a mi amigo Joel Horta, analista político. Bueno, siempre es muy grato conversar con usted. Gracias además por la oportunidad que me da. Y bueno, reencontrarnos nuevamente en una dinámica política muy cambiante, ¿no? Muy movida estos días. Es así, Michelle, un gusto siempre conversar contigo y pues nosotros estamos en una especie de montaña rusa permanentemente, ¿no? Es una ¿Cómo es eso? cosa, bueno, eh, fíjate que si contamos todo lo que ha sucedido del 3 de enero a este momento, son infinitas cosas que se han dado vertiginosamente. El 3 de enero se rompe lo que se conoció como la Quinta República y comienza lo que el gobierno denominó un nuevo tiempo político. Ese nuevo tiempo político está, por supuesto, afectado por el tutelaje de los Estados Unidos de América, que sabemos el objetivo que es la búsqueda de nuestro valor energético y ser Venezuela la bisagra entre América del Norte y América del Sur, pero además de tener todas las reservas estratégicas que tenemos. El 5 de enero se instala la asamblea, el 5 de enero se juramenta la vicepresidenta ejecutiva para ese momento como presidenta encargada, luego se promulga la ley de hidrocarburos, la ley de minas, la ley de amnistía. Han salido cerca de 8.500 venezolanos de las cárceles por situaciones políticas. Se cambia al fiscal general de la República, se cambia a la defensora del pueblo. Asimismo, se nombran nuevos ministros, unos venidos no del chavismo directamente, como la doctora San Juan, como eh, pues algunos otros nombramientos en el Ejecutivo de gente no militante del PSV. Eso nos habla de la ruptura de la hegemonía de lo que se había hablado de el socialismo o la revolución del siglo XXI. De modo que de verdad estamos en un nuevo proceso político. Y yo sacaba las cuentas. La primera revolución bolivariana, que fue la que llevó adelante el libertador Simón Bolívar, duró exactamente unos 27 años, más o menos lo mismo que ha durado la revolución de que arrancó en el año 99. Es un proceso totalmente diferente porque ahora vamos a la escogencia de un nuevo poder judicial, la escogencia de los nuevos magistrados del TCJ, y luego iremos a la escogencia de los rectores de el, del CNE, del Consejo Nacional Electoral. Y asimismo, estamos observando cómo por fin hay una simbiosis en la oposición y se apartó definitivamente del extremismo. Pero, Pero sí, observamos también al gobierno alejarse del extremismo interno, porque es que el extremismo existe en ambos sectores y le hizo un daño infinito a la República, porque cuando escuchamos al diputado Rodríguez, cuando escuchamos a la presidenta encargada, cuando escuchamos a los distintos voceros del gobierno
hablar de la reconciliación y observamos y escuchamos también a los sectores de la oposición hablar de la reconciliación, estamos entonces observando un ánimo de rectificación absolutamente necesaria para construir el país que merecemos, porque a este país le viene la inmensa oportunidad de no perder otro siglo en materia de inversión. Se habla que nosotros vamos a recibir en los próximos 5 años aproximadamente son 110.000 millones de dólares aproximadamente. Eso representan unos 500.000 empleos, todo lo que es el eje Anzoátegui, Monagas, Sucre, Delta, Bolívar y por supuesto del occidente todo lo que es Falcón y Zulia, fundamentalmente. Bueno, van a recibir tanta gente que hay que ver dónde se hospedará esa gente, dónde serán atendidos hospitalariamente, dónde estudiarán los niños de esas personas. Es decir, lo que le viene a Venezuela es algo increíble. Leía en estos días unas informaciones donde hablaban que ese eje Anzoátegui y Monagas en los próximos años sería el próximo, el próximo Kuwait, una, 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 una explosión brutal y lo está viendo ya además el propio gobierno estadounidense cuando empieza a otorgar licencias, que es diferente a levantar sanciones, y hay que seguir Sí, exigiendo que se levanten todas las sanciones sí. para nosotros poder ir por los recursos que tenemos en el Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, en la CAF, en todos los organismos multilaterales, pero además poder tomar posesión de los recursos que tenemos en los bancos londinenses, en los bancos portugueses, y así poder nosotros recuperar la moneda, recuperar el salario, recuperar las pensiones, recuperar los hospitales, recuperar nuestra vialidad, recuperar nuestros servicios y ser la Venezuela que estamos obligados a ser. Ahora, fíjense, varios puntos allí que me parecen muy interesantes. Bueno, está en este momento, hay un proceso en este momento avanza el proceso de amnistía. Hay muchos sectores de la oposición o representantes de esa oposición que estaban en el exilio por diferentes procesos. Además, hay procesos que se le han abierto desde el punto de vista judicial y están retornando al país. Creó mucha polémica recientemente lo de Lester Toledo, donde él ha dicho que él no tuvo nunca nada que ver con el llamado interinato. Ha regresado el señor Marrero, que era, entiendo, el secretario privado de este gobierno ficticio de Juan Guaidó. ¿Qué lectura tiene de estos sectores que están regresando al país y se están incorporando o aparentemente a la vida política? Está Superlano también, y así hay otros que están regresando al país. Hay mucha gente que dice, bueno, Es hay que una, entregar cuenta. sí, fíjate que ahí hay un ánimo reflexivo de parte y parte, porque se han cometido muchísimos errores en el sector extremista de la oposición, infinitos. Ahora, del sector oficial también. Que vuelvan a Venezuela me parece magnífico, Ujú. porque eso quiere decir que están reconociendo que el proceso de amnistía está funcionando. Eso quiere decir que están aceptando que estaban en una vía equivocada de hacer la política. Eso quiere decir además que el gobierno no tiene miedo al proceso de inclusión de esos sectores extremistas a la vida pública venezolana. Y yo estoy convencido que nuestra población, en su momento, como lo ha venido haciendo
siempre, porque yo he dicho que la ciudadanía venezolana en los últimos años ha estado muy por encima de su dirigencia y hará la lectura necesaria y correcta para entender que Venezuela tiene que ir hacia la formación de un gobierno de amplitud. Lo que se está haciendo en este momento, por ejemplo, con el nombramiento como embajador de Venezuela en España del diputado Timoteo Zambrano, eso es un anuncio de la amplitud requerida para que tengamos un gobierno diverso. El posible nombramiento de Enrique Ochoa como embajador en Alemania, que ya también está planteado. El nombramiento de la doctora Egle González como eh, Defensora. protectora, como defensora del pueblo, que es gente que no viene de las filas del PSV. Ujú. Eso es muy importante. Ahora, otra cosa que tenemos que estar revisando y estar atentos en este momento, que para mí es fundamental, porque la justicia y el poder judicial como tal es el pilar fundamental de una democracia. Se ha nombrado al comité de postulaciones para elegir a los próximos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué tiene que verificar ese, ese comité de postulaciones? Por encima de cualquier cosa, es la independencia de los próximos magistrados. No es que faltando una semana para postularse, una persona renuncie al partido, al PSV o al partido Soluciones o al partido Cambiemos o al partido... No, no, no. No, tiene que haber verdadera independencia. Y lo mismo tiene que suceder luego con los rectores del CNE. Y luego, además, en esa nueva órbita, tiene que existir una, una estrecha disciplina jurídica, legal, que responda a los intereses de cada ciudadano y no a los intereses de particulares, porque en Venezuela, lamentablemente, durante mucho tiempo hemos estado sin Estado de Derecho, valga la redundancia. En Ahora, Venezuela, sí, hemos tenido de verdad infinidad de abusos por la inexistencia de un poder judicial sólido e independiente. Para mí, Michelle, eso es lo más importante, aparte del tema económico, que lo está trabajando muy acertadamente la presidenta encargada de la República, tiene que haber una corrección completa, total del tema judicial en Venezuela. Es muy, pero muy necesario para la tranquilidad de los venezolanos. ahora fíjense, ahí está ocurriendo un fenómeno, bueno, el caso de Lester Toledo. Entonces, bueno, la gente también se dice, usted ha dicho que son expresiones de sectores que están reconociendo que estaban equivocados. Justamente esos sectores atacaban a dirigentes políticos como Manuel Rosales, o a tantos otros que regresaron al país, o a tantos otros que se quedaban en el país y los llamaban colaboradores, los llamaban alacranes. Hay gente que dice, bueno, ¿será que son entonces alacranes premium? No, porque están regresando. Bueno, sí, así es. ¿Cómo es? Es Pues, que las cuentas del interinato. ¿Qué afortunadamente, pasa con eso? bueno, el interinato, como sabemos, fue una farsa. El interinato fue un, un robo a la nación venezolana. El interinato fue un fraude a la gente que creyó en ese liderazgo. Por eso a mí no me mortifica que estén de vuelta, porque la gente los tiene totalmente identificados. La gente sabe lo que hicieron y cómo lo hicieron
y cómo les mintieron y cómo se burlaron de ellos. Entonces, que vuelvan, bienvenidos al plan Vuelta a la Patria, que se vengan y que comiencen a patear las calles y que comiencen a hacer política verídica, efectiva, porque a mí me causaba mucha gracia cuando en el 2018, bueno, se decidió un grupo importante de dirigentes, decidimos que había que participar y Henry Falcón salió a la candidatura presidencial. Bueno, le cayeron encima, eso fue una cosa brutal. Y resulta que Henry Falcón tenía la oportunidad de ganar las elecciones si no hubiese sido por la arrogancia, por la negligencia, por la indolencia de un grupo de dirigentes que si no eran ellos, entonces no podía ser nadie más. Yo estoy muy seguro que en Venezuela tendremos elecciones como corresponde, en el momento que corresponda. No las veo en los próximos meses, ni las veo, sino en el momento, yo calculo que hacia el 2028, de acuerdo a lo que se pueda, se pueda, eh, se pueda coincidir, porque de otra manera hay una sentencia de la Sala Constitucional que establece que la encargaduría de la presidencia no tiene un límite preestablecido, por cuanto la ausencia de el presidente Maduro en el poder no está enmarcado en ninguna de los supuestos. de, de las de las formas que indica la Constitución Nacional para que se pueda hablar de una ausencia absoluta. De tal modo que esa laguna jurídica va a permitir que con las conversaciones con los Estados Unidos de América y siendo la presidenta encargada Delcy Rodríguez quien está generando la estabilidad necesaria para que la agenda que se ha establecido se pueda producir, lo más seguro es que eso sea a mediano plazo, por no hablar de un largo plazo, porque los tiempos corren muy pronto y van muy rápidos. Ahora, fíjese, le quiero preguntar también, ¿qué le parece lo del llamado cónclave de Panamá? Hemos visto esta reunión de Panamá, ahora aparece María Corina y dice que ella quiere dialogar con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pero hace poco decía que ella no tenía nada que dialogar ni hablar con nadie. Entonces pareciera que hay una clase política que además viajó a Panamá. Salió Juan Pablo Guanipa, otros dirigentes, a Juan Carlos Caldera, a Leopoldo López llegó allí. Entonces, bueno, ¿qué opinión le merece eso? ¿Ellos son los que van a marcar la hoja de ruta para la oposición o no va a ser así? ¿O, no, o es un error que no se va a repetir? Mira, yo pienso que eso es una payasada más, una payasada más. Yo no sé por qué les gusta tanto Panamá, porque ya hemos visto, hemos visto varias acciones que se han producido allí en Panamá que justamente le costó las sanciones que le fueron impuestas por aquella intervención en el Congreso panameño. Me refiero a la señora Machado en este caso. Pero eh, la desesperación, la desesperación por solicitar elecciones es porque justamente el tiempo corre en contra de ese sector de la oposición venezolana. Y el gobierno debe terminar de extinguir la posibilidad que ese sector extremista de la oposición venezolana sea quien marque
una pauta. Aquí en Venezuela existe una oposición. Aquí en la Asamblea Nacional existe un grupo de parlamentarios. Aquí hay un grupo de dirigentes que se quedaron para hacer política y para confrontar al gobierno en la materia democrática, en la vía democrática. Entonces, yo te diría que esa foto en Panamá no es otra cosa que el retrato, la reunión de los dirigentes que no comprendieron el proceso venezolano durante mucho tiempo y que ahora eh, pretenden volver, este, bueno, ya desgastados, ya cansados, ya sin discurso, porque hay algo que es muy importante. ¿Cuál es el discurso que tiene ese sector opositor al día de hoy? Por ejemplo, en el tema económico, ¿qué pueden decir luego de la aprobación de la ley de hidrocarburos? Luego de el reinicio de relaciones con Estados Unidos y la apertura de la embajada estadounidense en Venezuela. ¿Qué pueden decir cuando se están extendiendo licencias a empresas que dicen vendrán a invertir en Venezuela esa cantidad de miles de millones de dólares? Y efectivamente, si el Ejecutivo Nacional ese dinero lo invierte en los fondos soberanos de los cuales se ha ya establecido, irán dirigidos los fondos para la atención de los servicios públicos, la atención de los salarios, la atención del problema hospitalario, la atención del tema educativo, pues, ¿qué le queda decir a ese sector de la oposición? Ahora, efectivamente, el gobierno debe seguir ampliando la posibilidad de incorporación de factores de la oposición. Yo siempre he dicho que tenemos que ir hacia un gobierno de unidad nacional, que tenemos que ir a la construcción de un gobierno que yo a veces escuchaba con algo de preocupación y decía que no más acuerdos por las élites, sino que tenía que ser por las bases. Bueno, los acuerdos tienen que darse en ambos sentidos, por las bases y por las élites, porque las élites existen, las élites políticas, militares, empresariales, están ahí, no son invisibles y tienen además un peso específico. Ah, por supuesto que las bases sociales tienen que incorporarse en esa discusión, porque al final son las que reciben las cosas buenas y malas de las acciones que toman los gobiernos. Entonces, tenemos que ir a un nuevo gran acuerdo nacional y olvidémonos de Panamá, olvidémonos de Madrid, olvidémonos de Miami, vamos a concentrarnos en Caracas, en Venezuela, y hacer lo que tenemos que hacer desde aquí, nosotros mismos. Que vengan, que vengan. Esa, ese llamado a diálogo de la señora Machado para conversar con la doctora Rodríguez, bueno, es la aceptación que efectivamente es la presidenta encargada, es con quien Washington conversa, es con quien tanto Marco Rubio como Donald Trump están estableciendo una agenda a a tres etapas de reconstrucción, recuperación y luego el tema de la transición. Así lo han marcado, lo han denominado eh,
los Estados Unidos de América. Y el gobierno venezolano está haciendo todo lo posible, todo lo que puede hacer para que ese tutelaje no, no sea extremo y que nuestra soberanía no se vea subordinada, porque, pues nada, nosotros somos un Estado-nación y tenemos que persistir en ello. Yo lo siento cuando converso con la gente, está clarísimo el espíritu de nuestra venezolanidad y de entender que nos correspondió un momento histórico, porque efectivamente, eh, después de más de 200 años, nosotros no habíamos tenido una, una intervención extranjera en nuestro país. De modo que nos correspondió verlo y nos corresponde manejarlo adecuadamente, porque de otra manera nosotros pudiéramos estar ahora metidos en un conflicto civil terrible, podríamos estar en un nivel de confrontación absurdo que no nos llevaría a nada. Ahora, Entonces, ajá, ¿qué opina usted de los sectores justamente, digamos, que han atacado a la presidenta encargada justamente cuando está impulsando un proceso denominado de peregrinaje para pedir el fin de las sanciones? Ya usted ha dicho, son licencias que se han entregado, hay una flexibilización, pero lo importante es que esas sanciones, digamos, desaparezcan. Y el otro tema que va unido a esto es el que usted plantea. Es decir, hay sectores que parece que no han entendido lo difícil que le ha correspondido, le ha tocado en este momento a la presidenta encargada. Digamos, no ha sido fácil, es un momento realmente difícil donde debe prelar por encima de las diferencias partidistas, ¿no? Diferencias claro, ideológicas, la unidad del país, pero hay sectores que despachan esto atacando a la presidenta encargada, porque aquí se evitó una tragedia que pudo haber sido mucho mayor. ¿Qué lectura tiene? por supuesto que es así. De verdad que la actuación de la presidenta encargada, a mi modo de ver, ha sido la adecuada, ha sido muy reflexiva, ha actuado pensando y privilegiando a la población venezolana por encima de lo que ha podido haber hecho algún otro liderazgo, porque no es mentira que en Venezuela existen colectivos, no es mentira que en Venezuela existen, eh, bueno, en los sectores populares, gente que ha podido ser convocada a salir a las calles, a tomar las calles. Eso no se hizo y por fortuna no se hizo. Y de allí la importancia de la conducta de la Fuerza Armada Nacional, del Ministerio del Interior, de la dirección del PSV en ese momento, porque se llamó a la calma y no a la exaltación de la población para que se armara un desastre, sobre todo en Caracas, el día 3 de enero. Lamentablemente murieron más de 100 compatriotas y algunos ciudadanos cubanos que estaban en lo más cercano de la zona, pero no fue a más. Eso ha podido ser una escalada de violencia brutal. Entonces, quien ataque a la acción de la presidente encargada o la presidenta encargada, porque está bien dicho de ambas maneras, eh, está siendo, a mi modo de ver, torpe y egoísta. Yo considero que es momento de la mayor racionalidad posible y de buscar que prive el ánimo de entendimiento entre todos los venezolanos.
Ahora, por supuesto que para garantizar la paz tiene que haber justicia. Para que haya justicia tiene que haber Estado de Derecho. Para que haya justicia, paz y Estado de Derecho, tiene que haber democracia. Y Venezuela está en la necesidad de reconstruir su democracia. Una democracia donde, por ejemplo, el tema de la descentralización sea tratada con mucha atención, que los alcaldes y gobernadores tengan mayores posibilidades de resolver los asuntos ciudadanos. Tenemos que ver también cómo tenemos una Contraloría General de la República que efectivamente controle y no que sea un organismo simplemente para castigar a sectores disidentes del gobierno. Tenemos que, eh, bueno, lo dijo el propio diputado Rodríguez, tenemos que reinstitucionalizar a la República. Y eso es fundamental hacerlo. Tenemos que buscar que la próxima Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional mucho más equilibrada, es decir, que se respete la proporcionalidad de las minorías para que el foro político sea efectivamente espejo de la sociedad venezolana y se parezca mucho más al país que a dos polos en conflicto. Y la despolarización de la política también es fundamental. Eso siento que está ocurriendo, la gente está conversando, la gente está comprendiendo que aquí no puede haber venganza. Tiene que haber justicia, sí, pero no venganza. Y quien pretenda venir con la venganza por delante, sé que no va a lograr los objetivos y ese sería un gobierno brevísimo, porque Venezuela lo que necesita es reconciliación. Yo estoy siempre en esa línea, no solo discursiva, sino de acción y de llamado de atención a los factores del oficialismo y a los sectores de la oposición. Eso es importante lo que usted dice, que usted dice. Cualquier sector político que en unas elecciones, quiero decir, para hacerlo más claro, aquí sectores de oposición tomasen el poder y avanzan hacia una venganza, y sería brevísimo, sería un gobierno brevísimo. Pero muy breve. Yo no le doy un trimestre en el ejercicio del poder, porque no, no es posible, no es posible pensar que el país se puede gobernar con una sola fracción. Y eso lo han demostrado, insisto, todos los procesos políticos en Venezuela. Así pasó a la muerte de Gómez, que duró también 27 años en el ejercicio del poder. ¿Quién lo sustituyó? Su ministro de guerra, Eleazar López Contreras. Y López Contreras continuó en una dirección hacia la apertura democrática que derivó en la elección del general Medina, pero seguía siendo un país dirigido por los militares. Luego de ello ocurre el golpe a Medina y entonces asume Betancourt. Y por el sectarismo de ese momento de acción democrática, bueno, derrocan a Gallegos y vienen 10 años nuevamente de dictadura militar. Y luego entonces, bueno, sucede lo que se conoció como el Pacto de Punto Fijo y la Cuarta República, que duró en el ejercicio del poder cerca de 40 años. Y ya sabemos lo que está ocurriendo en Venezuela después de 27 años
del ejercicio en el gobierno del chavismo. Pero evidentemente que las rupturas en estos procesos políticos no, no son aislados y tiene múltiples protagonistas. Y estamos observando en este momento a una presidenta encargada que está actuando con mucha discreción, no tantos discursos como, como ejecución, como ejecutorias, y estamos viendo una agenda inteligente. Estamos viendo una agenda que está atendiendo el tema económico, que es lo fundamental para la gente, y estamos viendo cómo también el tema de las relaciones internacionales básicas para Venezuela se están también haciendo de una manera distinta. Entonces, es otro gobierno, es otro gobierno, y es un gobierno que para mi análisis le ha dado un respiro al país, le ha dado un respiro al país. Siento que la ciudadanía, aunque tiene grandes niveles de expectativa, está asumiendo con la paciencia necesaria la situación porque comprende que esto no se resuelve de un día para otro. Ya vendrán, eh, ya vendrán los 5.000 billones de dólares de parte del Fondo Monetario. Eso ya lo han anunciado, sería dirigido para, para ir a la mejora del salario, de las pensiones y jubilaciones, sin que eso signifique generación de dinero inorgánico que entonces en inflación, porque esas políticas económicas nos llevaron bueno, a la destrucción de nuestra economía y por supuesto a tener la mayor inflación del mundo. Entonces, creo, creo no, estoy seguro y convencido que la doctora Rodríguez ese tema lo maneja bien, lo comprende bien, el fortalecimiento y la independencia del Banco Central de Venezuela para que pueda acometer las dos grandes medidas que todo Banco Central debe acometer, que es justamente tener una moneda sólida, más sólida, y limitar la inflación. Me estaba hablando de la reforma del Estado. Ahí me estaba hablando de la importancia de la reforma del Estado. ¿Qué opina al respecto? Fíjate, yo confío en el espíritu tecnócrata de la presidenta encargada. Yo la he escuchado hablar de ese tipo de reformas requeridas, necesarias. Creo que el Estado venezolano es al día de hoy un Estado paquidérmico, demasiado grande, con demasiados ministerios, con demasiadas instituciones, que al final lo que hacen es causar un peso enorme en el presupuesto nacional. Y por lo que he estado percibiendo, creo que vamos hacia eso, a la disminución del tamaño del Estado, a el retorno de varias o de la mayoría de las empresas que en su momento fueron expropiadas a manos de sus propietarios nuevamente o de quien esté interesado en adquirirlas. Creo que lo mismo está sucediendo o va a suceder con la banca pública. Entiendo que hay un ánimo efectivo de, eh, de transferir competencias a los alcaldes y gobernadores. Hace poco lo vi con el gobernador Lacaba y el tema eléctrico, donde efectivamente transfirieron un número importante de recursos
a la gobernación en conjunto con Corpoelec y con el Ejecutivo Nacional, y así están atendiendo mucho más rápidamente el grave problema eléctrico que hay en Carabobo, porque no es solo Carabobo, sino que es todo el eje industrial venezolano que sin electricidad no puede haber desarrollo. Ese es otro tema fundamental que está siendo atendido, porque ya vimos la, la, el regreso de dos empresas muy potentes en el ámbito eléctrico, que es Siemens y General Electric, para venir a recuperar el sistema eléctrico nacional. Porque, por supuesto, sabemos lo que ocurrió, no solo por el tema de la grandísima corrupción que en algún momento empañó ese tema en Venezuela, sino que, pues, esas empresas, por el tema sancionatorio, eso hay que también validarlo, no tenían la posibilidad de venir a Venezuela a invertir, porque era imposible. Por eso tenemos que insistir mucho, Michelle, en el tema. Tú hablabas de la peregrinación, yo recibí la invitación en el tema, recibí la invitación de el gobernador del estado Monagas, y recibí la invitación de legisladores y diputados de la Asamblea Nacional del estado Monagas para que yo estuviese allá cuando se hizo el recorrido en el estado, y estuvimos conversando sobre múltiples temas. Y eh, hablábamos de algo muy puntual para el caso de Monagas, por ejemplo, que además de lo eléctrico, del tema eléctrico, es el tema del gas. En Monagas se queman millones de metros cúbicos de gas en los mechurrios que están ahí en Punta de Mata. Y entonces ya varias empresas están interesadas en canalizar ese gas, que a su vez es energía y puede ser energía eléctrica. Porque es doloroso que en un país donde hay millones, pero millones de las mayores reservas de gas del mundo, y la gente tenga que estar buscando bombonas de gas y ver cómo llenar bombonas de gas y no tener gas directo. Pero además, me decía uno de estos técnicos allá en Moragas que hay cerca de 25 millones de bombonas de gas que ya deberían estar en desuso por el tiempo que tienen en el mercado y por las condiciones materiales en que se encuentran. Entonces, son tantos los problemas que hay que atender, pero fundamentalmente lo, lo, lo importante, lo más importante, es que exista el ánimo político, la voluntad política de hacerlo. Y yo lo estoy viendo, siento que hay ese espíritu, y también lo hay de parte de la población venezolana en cuanto a, como dije hace unos minutos, la paciencia para entender que esto es un proceso y que los tiempos nos van a permitir en unos meses tener un país mucho más estable, y en unos años tener un país normalizado. Así que a todos aquellos que hacían desde el extremismo las acusaciones a quienes tenemos esta línea de acción y nos llamaban normalizadores, pues sí, Venezuela tiene que ser un país de 33 millones de normalizadores, es decir, de venezolanos que queremos un país normal, un país donde funcionen los servicios públicos, un país donde funcione la justicia, un país donde funcionen las telecomunicaciones, un país donde funcione todo lo que debe
funcionar para que la ciudadanía se sienta tranquila y feliz. Excelente. Bueno, mi estimado Joel Horta, muchísimas gracias por la oportunidad.